amigos, amigas, es una situación extraordinaria, es una situación imprevisible, es una situación que, como se diría vulgarmente, nadie se lo esperaba, pero hemos tenido que afrontarla en medida de nuestras posibilidades como país, como sociedad, con nuestras taras, con nuestras ventajas. Mal que bien ya está pasando esta primera ola que dicen y paulatinamente estamos restaurando lo que es la normalidad en términos económicos, ¿no? Sin embargo, no hay que descuidarnos porque, como hemos visto, hay países que actualmente están sufriendo una recaída al haber padecido del COVID antes que nosotros, como es el caso de España, como es el caso de algunos países europeos, y por eso hay que tomar todas las previsiones del caso. Este es el contexto peruano sobre el COVID. El COVID se presenta como un virus de alto contagio con características patológicas similares a una neumonía que varía según el paciente y que requiere aislamiento. El inconveniente con el COVID, ¿no? Entrando un poco al tema, es que es imprevisible saber cuáles son las consecuencias que te puede causar. Hay pacientes que se sabe que son diabéticos, que son mayores de edad y la verdad no han tenido mayor inconvenientes, así como hay jóvenes de 25, 30 que les dio y lamentablemente hoy ya no están con nosotros. Lamentablemente esta imprevisibilidad con respecto a los síntomas y a las consecuencias es el gran inconveniente respecto a esta enfermedad, ¿no? Que tiene un nivel de mortalidad de aproximadamente 7%, pero no es certero saber qué tipo de persona será ese 7%. Hemos visto que a continuación se habían tomado ciertas medidas, tanto laborales, económicas, sanitarias, sociales, financieras. A nivel internacional hemos cerrado las fronteras, hemos tenido que recurrir a un nivel de control social mucho más fuerte, mucho más drástico, como es el de la policía y los militares, que han salido, ¿no? Han sido una línea frontal de batalla para tener el control, sobre todo de ciertos desadaptados, ciertas personas que ni siquiera por una necesidad vital, sino porque no han querido cumplir las reglas, salían de casa a reunirse con sus amigos sin pensar en las graves consecuencias que esto podía tener. Para efectos del derecho laboral, hace un momento yo expliqué que esto era un hecho imprevisible, irresistible, extraordinario. Esto está en la normativa del artículo 15 del TUO, del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Competitividad Laboral, que es la ley marco, por así decirlo, del empleo privado a nivel peruano. Y te decía que ante este tipo de situaciones se pueden tomar un tipo de consecuencias, tanto legales y económicas, como para amenguar la crisis que se pueda venir a partir de ello. El artículo 15 lo describe así, como ustedes pueden revisar, como ustedes pueden leerlo, pero está contenido en un título muy importante que quizás todos los hemos escuchado, sobre todo en los meses que han pasado. De repente han escuchado el término suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta de labores está en el artículo 11 del Decreto Legislativo 728, el cual tiene como finalidad mantener el vínculo laboral, pero ¿a qué costo? El trabajador no presta su fuerza laboral, no produce el producto, no brinda el servicio, pero el empleador tampoco cancela ningún monto a favor de él, causando definitivamente un perjuicio, pero en aras de mantener el vínculo laboral. Eso está en el artículo 11 del TUO del decreto legislativo número 100, del decreto legislativo 728, que para empezar es una de las medidas que se tomaron para salvaguardar este vínculo, ¿no? Pero que lamentablemente, como podemos observar, no hubo un adecuado control, no hubo una adecuada complementación normativa, no hubo y lamentablemente algo que galopa y nos golpea frecuentemente a los peruanos es la informalidad, ¿no? Esa cultura de no cumplir con la normativa, de quizás, como se dice vulgarmente, hacerse el vivo para no tener un mayor perjuicio.
lo cual no ha dejado, por ejemplo, clara la norma con respecto a qué tenía que acreditar el empleador para acogerse a esta suspensión perfecta de labores. Y yo les voy a decir por qué es importante denominar esto. Cuando tú te acoges a la suspensión perfecta de labores en esta situación especial como es la del COVID, la de la pandemia, tú tienes que acreditar ante el empleador que sí o sí tú no puedes brindar este tipo de servicio. Que tu empresa va a tener que estar paralizada, que tú no puedes realizar trabajo remoto, que tú no puedes realizar ningún tipo de servicio similar al que normalmente brindas. Pero ¿bajo pena de qué? Si la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la autoridad administrativa de trabajo en estos aspectos, te deniega, no te permite acogerte a la suspensión perfecta, tú tendrás que pagarle a ese trabajador por el tiempo que ha dejado de trabajar en ese lapso que tú supuestamente te acogiste a ello. Eso quiere decir que le vas a pagar a un trabajador por no producir nada en ese lapso, durante ese periodo en que creíste que cumplías los requisitos. Lo cual ha sido catastrófico a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel laboral, porque de alguna manera todos han tenido que padecer, han tenido que repercutir, han tenido que ajustar, han tenido que amenguar, han tenido que tomarse otro tipo de medidas como el retiro de la AFP, el retiro extraordinario de las CTS, adelantos de sueldo. Algunas personas que lamentablemente están en la informalidad han tenido que prestarse y no se ha podido adecuar esta medida. Si tuviéramos que empezar con una medida alternativa a la contratación laboral que se pudo haber usado anteriormente, porque poco a poco estamos retomando las labores según las fases de reactivación económica, que la vamos a tomar en un momento, esto de la suspensión perfecta fue una alternativa a mantener un contrato laboral. Y ya nos damos cuenta, pues, que no se aplicó debidamente. Actualmente incluso hay empresas que han interpuesto sus recursos administrativos para que se las acepten y no se han resuelto. Pero partimos de ahí. Se trató una alternativa que suspendía los vínculos y lamentablemente no se ha llevado adecuadamente. Otro punto muy importante para irnos de lleno, estimados amigos, amigas, es que lo único que es vinculante para el Estado peruano, para los ciudadanos, para nosotros, muchas veces es una idea incorrecta que nosotros tenemos que el Estado es el gobierno, pero el Estado es la sociedad jurídicamente organizada. Nosotros como personas ya somos parte del Estado. Claro, nosotros pensamos de Estado, pensamos en el presidente, en el Congreso, en fin, en los ministerios, pero Estado somos todos. Y para efectos legales, amigos, lo importante es que una norma, que una ley, que un reglamento esté promulgado debidamente en el periódico El Peruano, que por regla general se aplicará un día después de su promulgación. Ninguna promesa del presidente, ni del congresista, ni del ministro tienen valor vinculante, salvo que sea por norma reglamentaria o legal. Eso para no caer en los populismos que lamentablemente se han visto estos días, en los dimes y diretes con respecto a los bonos, a las ventajas económicas, a los ajustes que se han tenido. Lamentablemente a veces vemos documentos que si bien pertenecen a grupos organizados como la CONFIEP, como la CGTP, como la CTP, como la sociedad civil, como la Cámara de Comercio, estos no tienen mayor vinculación, salvo que, como digo, tengan valor reglamentario o legal. Paulatinamente, pues sabemos que para no dejar que esta crisis nos golpee tan fuerte, a pesar de que el golpe sí fue fuerte, es que el Estado decidió tomar políticas de reactivación económica. Es decir, que paulatinamente volveremos a las labores a las cuales nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A desarrollar nuestro trabajo, sobre todo en el sector privado, porque en lo que es el sector público se han querido tomar otro tipo de medidas que lamentablemente tampoco han sido las más eficientes porque no se ha implementado debidamente esto que es el teletrabajo. Ustedes saben que hay personas en el sector público que por su labor eminentemente administrativa
si tienen un sistema digitalizado, podrían trabajar desde casa, pero lamentablemente esta modernización del Estado, que es algo que se está trabajando desde la época del presidente Alan García, bueno, el segundo gobierno, ¿no? De los 80, ¿no? No se ha culminado de esta manera. Y lamentablemente en varios casos no se, no se le deja de pagar al empleado público a pesar de no realizar labores, porque ya es responsabilidad del Estado no haberlo implementado. Ahora, amigos, yo les voy a dar un detalle. Mucha gente cree que esto del teletrabajo, del trabajo en casa, es una novedad. Pero si ustedes revisan esa ley que yo les indiqué hace un momento, el tubo del decreto legislativo 728, ya desde el año 97, ya Fujimori, el expresidente Fujimori, sin hacer alusiones más políticas, ya había dictado un tipo de normativa para el trabajo que se hace desde casa. O sea, es algo que paulatinamente, que poco a poco debió implementarse en los hogares para, si era necesario una situación como esta, o de repente una persona en discapacidad o que no, o que le cueste mucho hacer el traslado a sus oficinas, trabaje desde casa a través de medios informáticos. Pero lamentablemente ni el sector público ni el sector privado ha sabido implementarlo. Y bueno, ello pues ya es una consecuencia de que la productividad, valga la redundancia, ha bajado y que en muchos casos se ha tenido que prescindir de fuerzas laborales, sobre todo de jóvenes. El desempleo se incrementó en más del 40%. Poco a poco estamos reivindicándonos, poco a poco está subiendo, pero no hemos sabido quizás tomar provecho de estas ventajas tecnológicas, ¿no? Para menguar este tipo de caídas, de golpes generados por factores que no podemos controlar, como es el COVID-19. Acá pues una serie de medidas, ya para entrar de llano a lo que nos compete. Los ministerios, el presidente, que es el poder ejecutivo, el poder que administra y ejecuta medidas a favor del interés general, al menos en teoría, decidió tomar determinadas medidas, ¿no? Que yo he clasificado en estas características. Medidas de protección social y familiar, quizás las medidas más drásticas, las que más hemos padecido, que nos han separado de nuestros seres queridos, referido pues referidos a la labor de control social, ¿no? Y protección. Otras medidas son las medidas pues que quizá buscaban a menguar esta crisis en los sectores menos desfavorecidos, las personas más menesterosas, por lo cual se decidió entregar una serie de bonos económicos, las cuales, pues, lamentablemente no ha habido un correcto trabajo del Instituto Nacional de Datos e Informática para poderlo llevar de una manera adecuada, y sobre todo en lo que es la entrega, ¿no? Si ustedes han podido ver el drama de los bonos, a veces los ancianos o gente ya de 50, 60 años que era más propensa a padecer los peores síntomas de esta enfermedad, estaban haciendo colas, hacinados, no había un sistema adecuado para el desembolso de este dinero. Porque mal que bien, quizás amigos, ustedes, todos a los que les estoy hablando en este momento, tengan una cuenta bancaria, hasta de crédito, quizás de ahorros, pero gran parte del Perú, mucha parte de la ciudadanía peruana no cuenta con una cuenta para que le depositen. Tiene el dinero, como dicen, en mano, al menudeo. No tiene una cuenta de ahorros en un banco. Ahora, recién a partir de esta crisis, lamentablemente nosotros pensamos, después de ocurrida la crisis, dice que van a promulgar una ley que la gente de 18 años, que una persona ni bien cumpla la mayoría de edad, es decir, los 18 años acá en el Perú, va a tener una cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Pero recién ha tenido que pasar esto para tomar una medida que me parece se pudo haber implementado sin lamentar tantas pérdidas, ¿no? Y sobre todo, exponer a gente que sí podía padecer de manera grave este mal y que sabemos que muchas de esas vidas se han perdido. Otras son las medidas relativas a la emergencia sanitaria,
el Estado tiene un sistema de contratación, ¿no? Tiene la OCE, que es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, y tiene un sistema electrónico de contratación que favorece la transparencia. Quizás algunos de ustedes, amigos, los conocen, se llama SEACE. Si quieren, después de esta charla lo pueden buscar en Google, en donde hay un registro de proveedores, registro tanto de personas jurídicas como naturales que le brindan servicios al Estado, ¿no? Para menguar esta crisis sanitaria, el Estado decidió sumarizar, es decir, hacer más rápido los procedimientos de compras de insumos e instrumentos médicos. Lamentablemente, y volviendo al panorama un poco desesperanzador, no se ha podido hacer las gestiones necesarias con respecto a insumos como las pruebas moleculares. Recién a mitad de la crisis el presidente dijo que se iban a comprar nuevas camas UCI, y no solo es un tema de tener la cama UCI, sino implementar un espacio para la cama UCI, en segundo lugar, y luego, tercer lugar, tener los médicos especialistas para atender esa cama, porque no es una cama que tú conectas a una persona que tiene problemas bronquiales y funciona, sino es una cámara especializada donde una serie de médicos tienen que revisar constantemente un paciente. O sea, no era un tema estrictamente logístico y de instalación de camas UCI, sino de que no tenemos también personal médico que vea esto. Otras son las medidas de salvaguardia económica, también un tanto nefastas, como ese programa Reactiva Perú. De repente ustedes lo conocen, ¿no? Se desembolsó una gran cantidad a MIPES, micro, pequeñas y medianas empresas, pero también fueron acogidos grandes empresas, y lamentablemente los requisitos que exigía para poder acogerse a este tipo de préstamos no han sido los más transparentes. Lamentablemente empresas que despidieron masivamente a su personal fueron beneficiadas por cantidades millonarias, y lamentablemente otras empresas que quizás necesitaron salvaguarda o menores intereses no los han recibido. Un defecto que hubo en el programa Reactiva Perú es que el Estado desembolsó dinero para que los bancos privados presten. Disculpe. Y lamentablemente eso pasó, pero ahora lo que nos compete. También se tomaron medidas de protección laboral. Una de ellas, la que les indiqué hace un momento, es la relativa a mantener el vínculo laboral a pesar de que no haya sueldo para el empleado. Lamentablemente no se llevó de una manera adecuada. Actualmente hay empresas que, si se han acogido a este régimen, pero no les han aceptado la solicitud ante el Ministerio de Trabajo, van a tener que pagarle a sus trabajadores todo ese lapso que han tenido que supuestamente trabajar, entre comillas. Es decir, le van a pagar al trabajador sin haber realizado ningún trabajo, simplemente por la responsabilidad de la empresa, que en realidad, más que una responsabilidad del sector privado, también es una responsabilidad del Estado, por no definir cuáles son las características ni contables ni económicas que tenía que acogerse esta empresa para poder recibir, para poder ser aceptada la solicitud de suspensión perfecta de labores. Acá yo les voy a dejar, amigos, si es que es de su interés, si ustedes pueden revisarlo, ¿no? Siempre es bueno, yo diría a este nivel, quizás aprender de la experiencia, aprender de los errores para en un futuro, Dios no quiera, que haya una eventualidad como una pandemia, un desastre natural, no incurrir o no dejar que nuestras autoridades incurran en estos errores. Porque lamentablemente se pudo haber gestionado de una mejor manera. Yo sé que ahorita quizás algunos me van a decir, bueno, cualquiera es general después de la guerra, pero inclusive hubieron recomendaciones de expertos, tanto abogados como economistas, contadores, administradores, que no se hicieron, se ignoraron o las pusieron a un lado.
y que quizás sí hubiera sido positivo para menguar estas medidas. Por ejemplo, si cabe el comentario que les voy a hacer, este problema que ha tenido, este problema laboral que ha tenido el Perú, no es un problema, o sea, que ha pasado solo en Perú. Lo ha padecido Chile, y Chile también, pues lamentablemente también sufrió desempleo, lo ha padecido Colombia en menor medida, Argentina, México, España creo que es el más sonado, pero otros países que han llevado mejor este tipo de políticas, por ejemplo Alemania, los sindicatos de trabajadores, que son mucho más organizados que los de este país, le dijeron a los empleadores, a los dueños de las empresas, que podían reducir el número de horas y el número de días trabajados y que le reduzcan el sueldo también a los trabajadores con la condición de que no sean despedidos. Y así muchos empleos fueron salvados en Alemania. O sea, ellos, en vez de esperar que el Estado les resuelva, ellos como sociedad jurídicamente organizada, a través de los sindicatos, colectivos, sociedad civil, trataron de buscar un punto medio con los empresarios para poder salir adelante. Yo pienso que no es una utopía, que poco a poco el Perú puede salir adelante y puede planear tener este tipo de soluciones, ¿no? Que por lo mismo que son convencionales y no legales, son de acuerdo, se llevan de una mejor manera, porque la gente no piensa que les han impuesto una solución, sino que ellos mismos han buscado la manera de salir adelante. Enrique, ¿podrías arreglar el problema del audio? Creo que no se está desactivando el audio de los espectadores. Andrés, disculpa, ya, ahí está. ¿Ya está? Sí, está correcto. Ya. Esas son las normas relativas a la suspensión perfecta de labores. Yo creo que esa fue la alternativa a mantener la contratación laboral y era importante para efectos de esta exposición. Y acá también yo les voy a dejar otras normas relativas a la implementación de protocolos sanitarios y fiscalización. Quizás dentro de las personas que me escuchan, hay personas pues que tienen una microempresa, una mediana empresa, una pequeña empresa, que han iniciado labores o que están trabajando actualmente y que han tenido que curarse en salud, cubrirse adecuadamente en esta normativa para poder seguir adelante en sus labores, ¿no? O sea, cubrirse en dos sentidos. Cumplir con los requisitos que pide el Estado para poder desarrollar sus funciones. Y saber qué hacer si es que la autoridad de fiscalización laboral, la SUNAFIL, tiene alguna observación. Acá hay una serie de normativas que son muy importantes que tienen que seguir todas las empresas, sea cual sea su tamaño. La primera es la ley de la SUNAFIL, la 29981 con sus modificaciones. Luego es el reglamento de la SUNAFIL, que es la 29981. Se me olvidó poner un 1, disculpen ustedes. Una ley muy importante que se complementa a los protocolos que hemos visto en este lapso es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. Y una muy importante es, con respecto a la SUNAFIL, el protocolo sobre el ejercicio de la función inspectiva frente a la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional para prevenir la propagación del virus COVID-19 en el territorio nacional. O sea, se han implementado protocolos dentro de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Esto es muy importante porque, para que se dé una idea, la actividad de SUNAFIL la realiza el Ministerio de Trabajo. No hay una autoridad de la SUNAFIL, tiene su propia logística, tiene cierta autonomía dentro del Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué pasa? Como SUNAFIL poco a poco se está descentralizando, lamentablemente es un término que se usa mucho en el Perú y que pocas veces se cumple, descentralizar.
La labor fiscalizadora en provincias la realizan los gobiernos municipales. Y lamentablemente no tienen pues la estructura técnica ni los presupuestos para tener esta gran labor. Esta labor la hace el Poder Ejecutivo. Y se ha suspendido la labor de SUNAFIL a favor de los gobiernos municipales para hacer este tipo de inspección. Solo a propósito del COVID-19, porque no se puede hacer transferencia de funciones en una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Si no, pues a la final, ¿quién se asumiría esta responsabilidad? Y otro punto muy importante con respecto a la implementación de medidas es la resolución ministerial 239-2020. Esta es la resolución más importante porque ustedes sabrán que hay un principio en el derecho que indica que el que puede con lo más, puede con lo menos. Si yo puedo resolver una situación crítica, quiere decir que puedo resolver una situación sencilla, más fácil. La resolución ministerial 239-2020 MINSA son los protocolos que siguen los médicos dentro de una institución de salud para evitar contagiarse del COVID. Nosotros sabemos que precisamente son los médicos las personas que más expuestas están al COVID, porque las personas que van a entrar por las puertas del nosocomio, del hospital, de la clínica, son personas que padecen este mal y los médicos tienen que resguardar su salud a través de protocolos, tanto personales como de herramientas e instrumentos, que les faciliten no contagiarse. Este protocolo que les estoy poniendo es la resolución ministerial 239-2020, es la más importante porque se puede decir que es una matriz que van a seguir las otras resoluciones ministeriales con respecto a otras actividades. La función médica, amigos, no ha parado, es una función que, si bien ahora la curva está bajando, está en descenso, los médicos no han dejado de estar en alerta contra esta enfermedad. Sabemos incluso que hay médicos que han perdido la vida. Y por eso es muy importante señalar esta resolución. Ahí ponen los protocolos, los distanciamientos de un nosocomio. Ahora, si ya tenemos el protocolo de una institución que quizás requiere los mecanismos más prolijos de cuidado de su personal, a partir de esta se van a crear otros protocolos ya de actividades que merecen seguridad por parte de su personal, pero no están pues a nivel de exposición de peligro tanto como los médicos. Por ejemplo, está la resolución ministerial 117-2020 del Ministerio de Agricultura, que es precisamente el protocolo para continuar con las actividades agrícolas. Otro protocolo, quizás, amigo, más popular es el 142-2020 PRODUCE, que es el protocolo de apertura de los restaurantes. Y todos toman como marco la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Resolución Ministerial 239 por las especificaciones que he señalado hace un momento, y las características pues del negocio de restaurantes o la actividad agrícola, ¿no? Precisamente ya para darles un tip con respecto a la autorización que los restaurantes han tenido que pedir en estos meses para volver a trabajar, esto es algo bueno que se ha implementado, que se ha adecuado, que es que todo este trámite que han realizado los restaurantes, por ejemplo, ha sido a través de mesa de partes virtuales del Ministerio de la Producción. Esa implementación tecnológica nos parece la más adecuada porque evita el contacto, se crea un expediente electrónico y si la autoridad administrativa, ¿no?, en este caso el Ministerio de la Producción, no te responde acerca de la aprobación, solo por el hecho de presentar y no te responde, se crea un silencio positivo a favor de la persona que lo ha presentado, lo cual lo autoriza. Continuemos. Acá yo he querido desarrollar por un momento cuáles son las fases de la reactivación económica, más o menos crear una línea de los decretos supremos más importantes, de cómo poco a poco han ido reanudándose las actividades, ¿no? En primer lugar, el decreto supremo 080, que es cuando recién se permitió a los restaurantes atender, pero sin aforo,
únicamente a domicilio y que el personal que trabaje para ellos, pues como el de flete, el de transporte, tengan un vínculo laboral con ellos. No sé si se acuerdan, pero hubo un pequeño problema con las aplicaciones como Globo, Rappi, cuando poco a poco se empezaron a aceptar a los restaurantes para entrega a domicilio, porque precisamente ellos no son trabajadores. La aplicación no los contrata, no es un servicio tercerizado y nada similar. Tienen una categoría como locador de servicio. Y eso fue un problema al principio. Que esperemos, pues, las personas que tienen un local como un trabajo, siempre tienen que favorecer la contratación laboral. Más adelante les explico por qué. Sobre todo para mantener este tipo de regímenes, ¿no? Otro que se activó fue el servicio de reciclaje y el servicio de carpintería, todo lo que se refiere al mantenimiento del hogar. Porque exigía menor contacto por parte de las personas y porque son trabajos que por su categoría y característica responden a sectores que sí necesitaban volver a trabajar. O sea, el Estado tomó dos cosas en cuenta. Gente que necesita trabajar por la naturaleza de sus labores y que no genere mayor riesgo. Eso fue la línea que siguió la reanudación de actividades en la fase 1. Continuamos con la fase 2, que ya se refiere a manufactura especializada. Como pueden ver, ya elaboración de zapatos, corte y confección, elaboración de ebanistería, que es trabajos de madera, tanto de repostero como maderería fina, fabricación de soportes magnéticos y ópticos. Es en esta fase, por ejemplo, en donde ya abre Wilson, ya se venden de nuevo pantallas, ya se venden equipos electrónicos. Ya hay una apertura, pues, económica similar a la que había antes, pero con una restricción de horarios y protocolos. Por ejemplo, algo muy importante de esta fase 2, la fabricación de productos y artesanías. Continuamos, esta es la fase 2, para que se dé una idea. Esta empezó a favorecerse a finales de mayo, a principios de junio, y ya estamos acá implementando paulatinamente la fase 3. La semana pasada hablaron de la fase 4, que ya es la apertura a vuelos internacionales. Yo espero que se reconsidere, porque podemos pensar que el virus también, si ha venido por fuera, puede volver a entrar por fuerza puede volver a entrar con fuerza por fuera. Pero antes, lo que corresponde a la fase 3. Hola Andrés, creo que se conectó el audio. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Un momento, Enrique. ¿Desde cuándo se me desconectó el audio? De repente estoy hablando hace rato solo. No. Desde hace un momentito. Todo bien. Ya está bien. Con respecto a la fase 3, se refiere a los servicios de transporte vía aérea, pero solo para vuelos nacionales. También el transporte interprovincial, los hospedajes, los servicios de mudanza, los restaurantes con un aforo del 40%, las tiendas comerciales con un aforo del 50%, los servicios de fotografía, museos y centros culturales. Esa es la fase 3, donde se abre el Parque de las Leyendas, pues. Los call centers con un aforo del 50%. Ahora, lo que se discutió la semana pasada, amigos, es la reactivación a nivel de la fase 4, que más allá de actividades nuevas, es el aumento del aforo en locales que ya han abierto. Si no me equivoco, si se aprueba lo que está en proyecto de la fase 4, los restaurantes tendrían un aforo del 75%.
igual que las tiendas. Poco a poco ya se incrementaría la concentración de personas trabajadoras y consumidoras, clientes en un local. Y eso es algo que mal que bien debe tomarse con pinzas, porque si bien hablamos de el retorno de contratar más personas, con lo cual bajaría las tasas de desempleo que actualmente tiene Lima y de todo el Perú, porque Lima no es el Perú, también tenemos que considerar que también está en juego la salud, ¿no? Esta imprevisibilidad de las consecuencias que tiene esta enfermedad, lamentablemente, nos ha tenido en vilo durante todos estos meses, desde la segunda semana de marzo hasta ahora, ¿no? Que paulatinamente estamos teniendo más días para salir, más horas y más comercios, pero que de todas maneras tenemos que verlo con cuidado. Amigos, ya yendo al tema de llano, porque he querido también darles un panorama, no voy a decir amplio, porque el tema es bastante extenso, extensísimo, sino más o menos verlo desde todos los panoramas, ¿no? Cómo se reactiva económicamente, cuáles son las actividades económicas permitidas, cuál fue la primera alternativa a la contratación que dio el Estado, cuáles son los protocolos que yo debo cumplir si soy pequeña, microempresa, mediana empresa o gran empresa. Y vamos a refrescar un poco esta idea a través de lo que es el desarrollo conceptual de lo que es una relación laboral, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas alternativas propuestas para mantener el vínculo y poder continuar con nuestras actividades económicas. Para que exista una relación laboral, amigos, tienen que existir estos tres requisitos. Que el trabajo sea personal. Otra persona más que la designada o contratada no puede realizarla. Que haya una remuneración periódica, que por regla general siempre va a ser mensual. Pero hay trabajadores también que pagan quinceno por semana, incluso por día. La periodicidad del pago no altera la relación laboral. Y un tema muy importante, que es el que siempre está en discusión en los juzgados, en las salas, incluso en la Corte Suprema, es el desarrollo de la subordinación. Para que hable de subordinación propiamente dicho, tiene que haber tres requisitos. Que el empleador, es decir, la persona que contrata, supervise lo que está haciendo su trabajador, que fiscalice lo que está viendo su trabajador y que si eventualmente él incurre en una inconducta funcional, lo sancione. Evidentemente una sanción también es el despido, pero también se buscan medidas más benignas de ser el caso de que la sanción pues no resulte ser tan grave. Estos son los requisitos para que exista una relación laboral, reconocidos internacionalmente, ¿no? En todo el mundo se aplica. Y precisamente el tubo del decreto legislativo 728 lo ha tomado. Por el contrario a la relación laboral está la locación de servicios, que es lo que nosotros conocemos como contrato por recibos por honorarios, ¿no? Yo realizo un trabajo y tú me pagas. Lamentablemente esto de la contratación por locación de servicios es la medida más usada por los empleadores para encubrir o no reconocer una relación laboral. No hay una subordinación, yo cumplo con lo que está pactado en un contrato y una vez ya tenga concluida la obra, el servicio y el producto, se elimina cualquier vínculo, cada quien para su casa. Lamentablemente, las pequeñas y microempresas no tienen una asesoría adecuada con respecto a ello y a veces contratan a personas que perfectamente podrían estar en una prestación por locación de servicio y a veces simulan contratos de locación de servicio con personas que podrían estar contratadas, ¿no? Así que vamos a tomar algunos ejemplos, sobre todo de la situación que estamos viviendo en este momento, con respecto a qué puede ser una locación de servicio como alternativa de contratación y cuándo tiene que ser una relación laboral. Por eso yo he puesto en estos parágrafos, en estas consideraciones de ejemplos casuísticos, qué se tiene que tener en cuenta para poder diferenciar una de otras. La habitualidad de la prestación. Por ejemplo, imagínense que yo soy panadero
he implementado una panadería y tengo 2 refrigeradores. Mis refrigeradoras son especiales, así que necesitan una vez al mes mantenimiento. Ya sé que una vez al mes es bastante, sobre todo si es que hay alguien que trabaja en panadería acá, pero imagínense que es una vez al mes. Si yo contrato a una persona para que lo vea una vez al mes, no va a ser necesario que yo haga un contrato laboral. Yo lo puedo contratar por locación, le digo, cumple tu labor, él cumple con revisar la máquina, ¿no? Indicarme cuál es la eficiencia que tiene y se retira. Pero pónganse en el ejemplo en donde yo tengo una cadena de panaderías y al día, por la cantidad de refrigeradores especiales que tengo, va a venir esta persona a revisar o ya lo necesito en ese lugar. Ya nos podemos dar cuenta de que la habitualidad hizo que una prestación por locación de servicios se vuelva un contrato de trabajo. Un ejemplo quizás menos complicado es, yo tengo una chocolatería, hago chocolates artesanales. Y de vez en cuando a mí me hacen pedidos de casa. O sea, me dice, ¿sabe qué? Quiero 10 cajas de bombones, déjalo en mi casa. Como yo sé que no son habituales estos pedidos, de repente una vez cada 2 días, una vez por semana, 3 veces por semana, contrato a una persona con su moto para que las haga. Oye, te pago acá tu flete y tu gasolina, ¿no? Para que hagas esto, dejas este producto en la casa del cliente. Caso contrario, si esta costumbre de entregar chocolates a casa se vuelve diaria, necesito la disposición de esta persona que maneja la moto, ya no podemos hablar propiamente de una relación laboral. Ya no es una locación de servicios, sino una relación laboral. Disculpen el lapsus. Características, hay labores que lo que parecía ser de contratación laboral ya no pertenecen a la contratación laboral y de lo que parecían ser locación de servicios ya no pertenecen a una locación de servicios. Y eso perfectamente se aplica a la situación que estamos viviendo. Si no hay habitualidad en un servicio en épocas de COVID, no hay la necesidad de esa persona esté ahí todo el tiempo, sino que ahora se vuelve un trabajo de vez en cuando, del día a día, que no necesito su disposición horaria, sino que quizás él también pueda realizar el mismo trabajo a otras personas, ya no lo necesito poner en planilla. Ya he perdido esa necesidad, eso que en derecho se llama causa objetiva para mantener la relación laboral. Y básicamente pues se ha vuelto un locador. Y contrario sensu, si por mi habitualidad yo tengo que realizar este tipo de trabajos, a ese locador de servicio lo recomendable para evitar juicios, indemnizaciones, una avalancha de beneficios sociales que he dejado de pagar desde el tiempo que empezó, lo recomendable es pasarlo a una relación laboral. Por eso yo siempre les digo estos 4 puntos muy importantes: la habitualidad, el control que yo tengo sobre la disposición de esa persona. Esto también es muy importante, que por regla general, si yo tengo un trabajador, yo le voy a proporcionar los implementos para que realice su trabajo. Pero a un locador de servicios, a un prestador de servicios, a alguien que cobra recibos por honorarios, la regla general es que él tenga su equipo para realizar el trabajo que yo le encargo. Ese problema, por ejemplo, es muy común cuando uno contrata, y lamentablemente es algo que se ve en los restaurantes de comida rápida, cuando dicen, contrato a un empleado, necesito persona repartidora con moto. Y es un despropósito porque la herramienta de trabajo precisamente es la moto. Y la moto debería ser proporcionada por la empresa. Ya sé que es un costo más elevado, pero garantiza que se esté llevando adecuadamente esta relación laboral, porque estas personas motociclistas, lamentablemente la empresa lo contrata por locador de servicio, probablemente por recomendación de un abogado que por ahí trata de desligarse de sus obligaciones como los beneficios sociales o las vacaciones. Pero que no debería ser así, porque a la larga, si el empleador contrata a un abogado más adecuado, tiene una inspección por parte de la Zonafil,
lamentablemente no solo le va a caer la desnaturalización y el pago de lo que ha dejado de percibir esta persona por beneficios sociales, sino una multa. Y estas multas pueden oscilar dependiendo de la empresa, la eventualidad, desde media UIT, que ya es bastante alto, hasta 10 o 15 UITs, que ya son precios que quizás puedan poner en jaque, ¿no? Los beneficios económicos que ha sacado la empresa en el mes o en el semestre. Esto es muy importante, amigos. Ya les estoy diciendo otra alternativa que se puede usar. La locación de servicio. Evalúen muy bien esto. Evalúen muy bien cómo ha cambiado en términos estadísticos, de habitualidad, de concurrencia. ¿Qué función cumple cada personal? Para que quizás ustedes se puedan ahorrar costos, pero de una manera legal, objetiva y adecuada. A continuación, vamos a desarrollar las modalidades que nos permite la ley y que son aplicables también a pequeñas empresas, microempresas y medianas empresas. Si se dan cuenta, es un tema bastante sencillo, pero tienes que encuadrarte bien. En realidad, amigos, el derecho laboral, el derecho en general es sentido común. Siempre evita la explotación de las personas, siempre evita el aprovechamiento indebido, como en este caso, pero también lo que es justo, porque si vas a crear una ley que solo va a crear beneficios para determinado grupo, va a haber un pequeño grupo que no va a ser beneficiado, que va a crear desincentivos. Por eso, de alguna manera, se tiene que equilibrar esto a través de las normativas, pero también a través del correcto asesoramiento. Si no, pues una empresa que sabe que su producto le cuesta 10 y solo va a ganar 12, encima que tiene que pagar a sus empleados, no lo va a hacer. Y tampoco sería justo que una empresa que su producto vale 10 y que gane 20, solo le pague 1 a su trabajador. Entonces buscamos este tipo de alternativas y modalidades para que los dos ámbitos ganen, tanto el trabajador como el empleador. Ahora vamos a hablar de algunas modalidades a propósito de la pandemia. Ustedes se habrán dado cuenta que hay negocios que definitivamente han tenido que cerrarse, hay negocios que han tenido que restringir su personal, hay negocios que han tenido que suspender a su personal, sobre todo si es que tenían enfermedades crónicas, de repente diabetes, hipertensión, eran mayores de 60 años, en fin. Pero hay otros que quizás por esta necesidad han tenido pues más actividad. Imagínense las distribuidoras de medicamentos. Los medicamentos, las farmacias, quizá también por esa cultura que tenemos algunas personas de ser hipocondriacos, de abastecerse de medicamentos que quizá no necesitaban y que otros sí. Definitivamente ha hecho que cierto sector empresarial haya salido ganando económicamente, pero también estos hayan tenido que contratar. Acá les voy a dar algunos ejemplos de tipos de incremento de actividad, de tipos de contrato laboral que hay que tener en cuenta y que se pueden aplicar en esta época de COVID. Uno es el contrato por incremento de actividad. Tú puedes contratar a nuevo personal por determinado tiempo sin necesidad de que te hagas con él un vínculo permanente. Por ejemplo, si en mi farmacia habían 3 personas, una en sótano distribuyendo y 3 personas en la parte superior que son las que venden y están en caja, de repente por esta necesidad extraordinaria pudiste haber necesitado a más personas, a 2 personas que tienes que contratar. Si bien son labores de naturaleza permanente, como trabajar en un sótano haciendo el inventario de los medicamentos o atención al público, también hay que considerar que esta fórmula de negociar va a ser temporal. Es decir, que solo va a ser por un lapso hasta que paulatinamente se vuelva la pandemia, hasta paulatinamente la pandemia pues desaparezca o se amengüe tanto que ya no sea necesario mantener estas personas. Ahora, una característica es que este tipo de contrato solo tiene una duración máxima de 3 años
y tienes que describir la función exacta que va a desarrollar la persona que estás contratando y también por cuánto tiempo la vas a contratar. Si no se cumplen estos requisitos, se puede naturalizar y sería un contrato de naturaleza permanente. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un restaurante y mi restaurante tiene éxito. De repente por ahí ya pues el número de médicos, diré, el número de cocineros se mantiene porque mi restaurante es exitoso. Yo tenía un repartidor en moto, pero como ahora la tendencia es que no atiendas en restaurante porque el aforo es mínimo, necesito contratar a 2 motociclistas más. Esos motociclistas yo no los voy a contratar, por ejemplo, por un contrato laboral permanente, sino también van a trabajar durante el periodo que dure esta pandemia, este tipo de reactivación económica, porque la gente no sale por el temor a contagiarse. Pero estas personas, si cumplen los protocolos, pueden repartir y puedo duplicar mi número de ventas contratando gente que reparta. Esta, por ejemplo, va a ser un contrato por incremento de actividad, va a ser temporal. No, si van a hacer este tipo de contratos, yo les recomiendo que no pongan duración lo que dure la pandemia, sino que en promedio sea un contrato de 3 meses renovables, ¿no? Y así hasta que ustedes se den cuenta que el aforo está volviendo a la normalidad y ya no es necesario mantenerlos en planilla estas personas. ¿Se dan cuenta? O sea, es un sistema justo, es un sistema que contrata según la necesidad, el incremento de actividad, como precisa el artículo de la 728, y que le da una luz al empleador para poder seguir en su actividad sin considerar que va a haber un perjuicio económico posteriormente, o la necesidad de contratarlo indeterminadamente a estos trabajadores nuevos que precisamente están por incremento de actividad. Otra modalidad de contratación, y es algo que quizá ustedes han visto, es lo relativo al contrato temporal por necesidad de mercado. Y se refiere a atender incrementos coyunturales de la producción originadas por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. O sea, ustedes tienen que considerar que esta pandemia sí o sí ha traído cierta demanda de productos. No como en el caso anterior del restaurante, que es algo paulatino, sino de un producto que se consumía normalmente, pero por motivo de pandemia se ha incrementado. De repente les parecerá un ejemplo un poco cómico, pero imagínense que yo soy una distribuidora de papel higiénico. ¿Ustedes se acuerdan que en marzo, abril, prácticamente hubo una guerra por el papel higiénico? Imagínense que por esa necesidad coyuntural de la gente alarmada por el papel higiénico, yo tuve que contratar 3 camiones más, 5 distribuidores más, 7 containers más, de personas que evidentemente van a cumplir labor de fiscalización, supervisión, con respecto a la gente que estoy contratando para abastecer al mercado. En ese sentido también se puede contratar, se puede aceptar un nuevo ingreso a planilla si es que se demuestra la habitualidad, todos los requisitos que he desarrollado anteriormente. La ley te permite contratarlos temporalmente. Así como también, si la necesidad objetiva de mantener a un trabajador accesado, tú también puedes cortar el vínculo laboral. Pero por otro lado, si la necesidad del mercado, porque todos responden a un cliente, a una oferta y demanda, hace necesaria la contratación, puedes contratar. Pero como sabes que solo va a responder a la necesidad del mercado, cuando ésta cese, también puedes cortar el vínculo laboral. Este es un contrato accidental, este es un contrato ocasional. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo vivo en San Juan del Lurigancho, por Zárate, de repente algunas personas se ubican, algunas no.
Pero algunos restaurantes y algunos locales, al ver que ya no podían desarrollar correctamente la actividad económica, decidieron paralelamente tener otro tipo de actividad. Por ejemplo, acá en la avenida Gran Chimú, y yo he podido observarlo también en partes del centro de Lima, donde vendían desayunos, donde eran fuentes de soda, que usaban partes de su local para vender fruta, por ejemplo, para vender ya no el producto que normalmente vendían, sino para vender otros productos alternativos, como frutas, como menestras, como gaseosas envasadas, como aceite, como huevos de primera necesidad. Imagínense que yo soy una persona que tiene ese restaurante y que por no perder la oportunidad también de vender abarrotes, porque tener un restaurante también es tener abarrotes a cierto descuento porque compran masivamente, decido contratar a una persona para que haga de ventas. Entonces, pues se contrata a esta persona ocasionalmente para que pueda realizar esta actividad transitoria del restaurante que yo tenía. Ya no vende alimentos hechos, sino vende la fruta, vende el pollo, vende los vegetales, vende menestras, ¿no? Abarrotes en general. Y perfectamente este tipo de situación aplica a lo que es la pandemia. Es un contrato que es de máxima duración 6 meses y que algunos restaurantes, que bueno, es el ejemplo más visible en esta situación, han sabido manejar. Yo les voy a dar algunas recomendaciones porque estas son las figuras más recomendadas con respecto a las modalidades de contratación. También no hay que perder de vista, amigos, antes de entrar a este punto, que según los horarios que se manejaron al principio, porque ya estamos cerrando pues a las 11 de la noche, como dijo el presidente hace casi 2 semanas, también se usó bastante la figura del part-time, o sea, trabajar la mitad de la jornada. Quizás porque los clientes ya no tenían la misma concurrencia de clientes y tú decidiste contratar a una persona, legalmente le puedes dar lo que correspondería por la parte que ha trabajado, por el número de horas que ha trabajado. Inclusive ese número de horas podría llegar a ser menos del mínimo de remuneración vital, porque así lo permite la ley, porque estás trabajando 4 horas diarias en promedio, ¿no? Por darles un número. ¿Por qué? Porque la demanda de tu producto, la demanda de tu servicio, hace que no sea posible que trabaje el tiempo completo. Y si no es tiempo completo, también la paga no es completa, valga la redundancia. Acá hay algunas características que debemos tener en cuenta cuando hagamos el tipo de contrato que he desarrollado hace un momento. Todos los contratos laborales, amigos, deben ser por escrito. ¿Ya? Y algo muy importante, debe explicitar el tiempo de manera concreta. Si yo contrato a alguien el 1 de agosto y digo que el contrato culmine el 30 de noviembre, tengo que verificar que el 1 de diciembre él ya no esté, que el 30 de noviembre él ya tenga liquidado lo que le corresponde por beneficios sociales y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si no, porque si al día siguiente él se va a trabajar y trabaja normalmente, ese contrato se ha desnaturalizado y ya es un trabajador a plazo indeterminado. Por eso tienen que estar muy atentas las personas que trabajan en recursos humanos, gestión del talento humano, que se cumple este requisito. La persona trabaja el tiempo que dice el contrato. Y nada de que, ay, no, pues él es mi amigo, me cae bien, trabaja muy bonito, ya después le hacemos firmar. Le haces, si quieres renovar el contrato, díselo con un tiempo prudente, que firme y que recién venga el 1 de diciembre. Bueno, que 1 de diciembre creo que es feriado, no es el ejemplo. Pero ese es un ejemplo concreto, amigos, por favor, sean muy formales, sean muy minuciosos con respecto al orden de contratos que tienen de las personas. Otro punto muy importante, bueno, tienen que detallar la función que realizará el empleado con sumo detalle.
Amigos, muchas veces cuando hacemos este tipo de contrato, en el papel dice una cosa, pero al final, por ejemplo, y de repente ustedes pensarán que, ah, no, pero es por la naturaleza del servicio. Si mi cocinero únicamente se enfoca a labores de cocina, limpieza de cocina, creación del producto, ¿no? Que es la comida, el lomo saltado, lo que va a realizar, no lo pongas como persona que, no lo pongan como mesero y no lo pongan como persona que recibe el dinero o como persona que está en caja registradora. Ese detalle les puede hacer una desnaturalización de trabajo. Hasta le pueden terminar dando una indemnización simplemente como porque pensaban, ah, bueno, pues como es cocinero, como realiza esta labor, pero ya, pues de que de costumbre haga otra cosa. No funciona así, tienen que ser bien precisos. Si ustedes tienen un reglamento de la empresa, tienen que entregárselo incluso antes de que empiece sus labores formalmente para que se empape de qué es lo que es considerado infracción y qué es no considerado infracción. Los empleadores tienen que tener un sistema por el cual se le va a descontar si es que cometen alguna inconducta funcional o se les puede despedir. De repente llegar 3 días tarde, descuento de un día de trabajo, llegar 3 días tarde simultáneamente o 5 en un lapso de 90 días es despido. Si bien la 728 también tiene previsto algunos supuestos, es bueno que el trabajador, que el empleador le ponga en constancia al empleador de todas esas características. Y otro punto muy importante, cuando ya contrataron con una persona y ella firma y firma el gerente o el de recursos humanos, quien esté habilitado, tienen que trasladarle una copia en un plazo de 15 días a la autoridad administrativa de trabajo. Esto, valga la redundancia, está en el Ministerio de Trabajo o en sus oficinas descentralizadas. A partir de esto, amigos, yo les he querido dar, ¿no?, de una manera concisa, resumida, porque el tiempo también nos apremia y me he dado cuenta que nos hemos excedido, acerca de que hay otras alternativas, desde la suspensión perfecta de labores, pasando por la alocación de servicios y este tipo especializado de modalidades para mantener los vínculos laborales. O en todo caso, reconocer qué es un vínculo laboral y cuál no, para ahorrarnos costos, pero de una manera adecuada, de una manera legal, de una manera en que su contador lo pueda reconocer. Porque más adelante sabremos que como empresa, si bien nosotros participamos en lo que es el movimiento económico nacional, también estamos controlados por el Estado, en mayor o en menor medida, dependiendo de la actividad que realices o incluso tu posición geográfica. Puede venir la municipalidad, de repente estás usando un nombre que otra persona ya registró, te cae Indecopi, de repente te cae la SUNAT, de repente te cae la SUNAFIL, o sea, a multinivel siempre hay un riesgo. Pero si nosotros, a través de una adecuada gestión de riesgos, a través de instrucción, a través de capacitación, podemos reducirlos y hasta en el mejor de los casos eliminarlo, créanme que su empresa va a ser un buen sujeto crediticio, van a tener empleados muy comprometidos, van a tener clientes fidelizados. Hasta la SUNAT los puede premiar porque también hay una categoría especial de buenos contribuyentes, le puede decir su contador. Por eso es necesario este tipo de instrucción para poder llevar adecuadamente su empresa, y les he dado pues algunas recomendaciones, algunos tips con respecto al COVID. No quería terminar sin antes indicarles algunas características relativas, ¿no?, a lo que son las micro y pequeñas empresas. Las MIPES pueden aceptar pues todos los tipos de contratación que he explicado anteriormente, también la suspensión perfecta, así como la alocación de servicios. Una MIPE puede estar constituida de cualquier forma societario, puede ser una SAC, puede ser una IRL o incluso una persona natural con negocio.
siempre y cuando no supere los 150 unidades impositivas tributarias, entra perfectamente en la categoría de microempresa. Y todo eso responde pues a características especiales que estas empresas tienen para poder vender sus productos. También tienen un régimen especial de beneficios sociales, en donde las vacaciones son 15 días, las CTS son 15 días por año, ¿no? A diferencia de un régimen normal que es un mes por año, son 2 gratificaciones de medios sueldos por año, y así encontramos ciertos beneficios que encajan dentro de la normativa laboral, en el caso de ser MIPES, complementados al tipo de contratación que he desarrollado, así como la aplicación de la locación de servicio y la suspensión perfecta. No solo para darle, o sea, solo para caer en el ejemplo de que esto también se aplique tanto a lo pequeño como a lo grande. Y si eres pequeño y sabes de tu normativa, te puedes beneficiar aún más. Bueno, amigos, que con esto concluyo mi participación. De verdad les agradezco su tiempo, su disposición. Sé que me he excedido unos cuantos minutos, por decirlo menos, esta charla. He tratado y me he esforzado en ser lo más práctico posible, en darle ejemplos concisos, reales, en darle un tema de reflexión y de conversación que se puede aplicar perfectamente a cualquier tipo societario y a cualquier nivel de empresa. Y sobre todo, ¿no? Que de verdad les agradezco bastante poder compartir este sábado con ustedes. No sé si hay alguna pregunta que les pueda absolver. Ya para concluir. Sí, ¿qué tal? Gracias, Dime, Andrés. Acá Enrique. tenemos una pregunta de César Gallardo. Dice Ya. que, nos dice, para contratar un peluquero para una barbería, ¿alguna sugerencia? Bueno, en esta coyuntura, ¿no? Se refiere. Bueno, lo clásico que te voy a decir, César, es que cumplas con los protocolos. Otro punto que te voy a indicar es cuánto tiempo el peluquero va a estar ahí, porque hay peluqueros que no están todo el día. Entre peluqueros a veces se comparten el part-time. No es recomendable esta práctica, pero se da y puede estar de repente el peluquero 4 horas al día o tendrías que evaluar eso. Ahora otro punto, si recién vas a abrir tu peluquería, de repente no lo tengas que hacer un contrato indeterminado, sino un contrato por necesidades del mercado o por incremento de la demanda. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero si tu local es una peluquería, sí debes contratar laboralmente un peluquero. Esas son mis recomendaciones, ¿no? Explicita el tiempo que va a ser, explicita cuáles son las funciones en el contrato, sus tiempos, su sueldo y sobre todo que cumplan los protocolos. Pero esas son las recomendaciones que te puedo dar si es que contratas a una persona de peluquería. Ok, gracias. Aquí nos dice si lo comentado, o sea, me refiero, con INSAC. Sí, entiendo que se refiere a que todo lo que he mencionado es para un teletrabajo. En realidad no necesariamente teletrabajo. O sea, el teletrabajo se aplica si es que tienes el soporte tecnológico, si es que tienen los programas y si es que también tu trabajador tiene la computadora y el equipo para realizar ese tipo de trabajo. Por ejemplo, mi hermano es ingeniero de sistemas, tiene una laptop muy moderna y él puede realizar su trabajo de ingeniero desde su laptop. Pero hay trabajos de manufactura o servicios que sí o sí requieren la presencia de personas y que precisamente van a tener que contratarse y van a tener que cumplir los protocolos. Pero si puedes tener un empleado administrativo como un contador, un abogado, un ingeniero, que no necesite la presencia en la empresa y lo puedes tener por teletrabajo, eso sería lo más recomendable, ¿no? Realizar las labores con el menor contacto físico. Ok, también me preguntan, quiero contratar a un programador para que trabaje desde su casa.
por proyecto Perfecto, específico y tiempo específico. perfecto. Bueno, si es por teletrabajo, perfectamente encaja con lo que es el decreto legislativo 728. Y también hay una norma especial respecto al trabajo remoto. Si me está escuchando, ¿quién es la persona que me ha preguntado, Este, Enrique? Conin, bueno, es Nombre. nombre de empresa me parece, Conin Sac. Ya. Yo le digo que tenga en cuenta el decreto supremo número 010-2020, Ministerio de Trabajo, porque eso es la manera en que ha reglamentado el Estado la implementación del trabajo remoto, ¿no? Y te dice pues cuáles son los parámetros, los horarios, los medios empleados, la compensación de gastos, el ámbito de aplicación que perfectamente entra en lo que es la labor de un ingeniero, la jornada del trabajo remoto, que es la clásica de 8 a 48 horas, y que también pues el trabajo remoto, si es necesario, también se puede dividir en parte en trabajo en casa y trabajo en local, ¿no? Se busca priorizar también el trabajo de riesgo, a los trabajadores en riesgo, pero o sea, si vas a contratar a alguien para realizar trabajo de ingeniería, de sistemas, o netamente técnico-administrativo, puedes hacer por teletrabajo y tener en cuenta el decreto de urgencia 2620 y el decreto supremo 10-2020 que te he indicado. Ok, gracias Andrés. Bueno, Gladys nos hace una pregunta, pero creo que es un poquito, depende del negocio, ¿no? Bueno, para A emprender ver, un negocio, ¿cuánto de inversión se necesita? ¿Un monto mínimo generalizado? ¿Cuánto se debe invertir? bueno, Sí, o sea, como depende del alguna persona negocio, una ¿no? vez me dijo, uno invierte también lo que desea proyectarse a ganar, también depende de la naturaleza del producto o servicio que realices. Lo que yo sí he visto y algo que yo recomiendo a las personas es que aprovechen el uso de las redes sociales y el WhatsApp para vender sus productos, sobre todo si son manufacturados, como pueden ser los postres, los alimentos, artesanías, joyerías, se pueden aplicar perfectamente y te ahorras bastante espacio, ¿no? Te ahorras bastante lo que es el valor de un local. Pero la inversión siempre va a depender, pues, de tus posibilidades económicas y qué rubro vas a desempeñarte. Acá justo con INSAC nos hace una aclaración. Dice, quiero contratar un programador para que trabaje desde su casa por proyecto específico y tiempo específico. Ya, para ese tipo de contrato, aparte del decreto supremo que te he indicado, 010-2020, hay un contrato llamado por obra determinada. Si vas a hacer una obra específica, también tienes que indicarle si podrá concluir ese trabajo en un plazo máximo de 3 años, porque yo no sé la naturaleza del trabajo que realizará este programador. Bueno, también de paso, en un plazo de 3 años, yo creo que ya se habrán normalizado las relaciones de trabajo y él estará en el local. Pero sería un contrato a 3 y que tiene los mismos lineamientos, ¿no? Que un contrato normal. Solo que máximo durará 3 años hasta que esté la obra concluida. Ujú, ok. Sí, bueno, dice que su trabajo son de 1 o 2 meses. Perfectamente encaja, perfectamente. Contrato por obra determinada. Ok, acá una última pregunta de Luis Giraldo dice, en este momento, ¿cómo puedo terminar los lazos laborales con uno de mis trabajadores? O sea, un empresario se esfuerza pues por generar lucro y por lo mismo generación de lucro le paga a sus empleados. Pero también hay causales objetivas por las cuales yo puedo extinguir un contrato de trabajo. Por ejemplo, ¿cómo puedo extinguir yo una relación de trabajo? Por ejemplo, yo tengo un trabajador que es un acosador, es un malcriado. Lo despido, ¿por qué? Inconducta funcional.
Yo tengo un trabajador que me doy cuenta que antes me producía 10, pero ahora me produce 5 y este mes 3. Lo despido por producción. Negarse a realizarse pruebas médicas, en este caso del COVID, por ejemplo, también es motivo de despido. Y hay otros dos motivos, pero que perfectamente aplican al ejemplo que está poniendo nuestro amigo Giraldo. La primera es reestructuración salarial, quiere decir los mecanismos administrativos y ejecutivos de la empresa, lo cual va a acarrear que voy a despedir personal. Fico ante el ministerio y si se entiende que no es un despido arbitrario, que es un despido justificado. Y otra, si las ventas han bajado sustancialmente, si ya no tiene la capacidad de mantener ese trabajador porque no se puede producir como antes o no se puede vender como antes, también es una causal objetiva. Lo puede despedir y liquidar beneficios sociales, pero perfectamente puede ser, se puede romper el vínculo laboral. Ok, perfecto. Gente, Gracias, pues, Andrés. indemnización, un tema penal, no, no. Ya, perfecto. La verdad les agradezco bastante que me hayan podido dedicar un tiempo su sábado. Sigan en sintonía con la página, con la Asociación Peruana de Impulso Empresarial KEDI en nuestra página web. Les agradecemos bastante su participación y sobre todo, ¿no? Ese elan, esa fuerza que ustedes tienen para salir adelante a través del compartimento de conocimiento, ¿no? Ya le dejo a Enrique con unas últimas palabras, amigos. Un abrazo, buen fin de semana. Sí, ¿qué tal? Bueno, agradecerles a todos por su participación. Espero que hayamos absuelto algunas dudas sobre contratación laboral. Y bueno, agradecerle también a Andrés por la ponencia. Y bueno, si tuvieran alguna consulta adicional, ahí dejamos nuestras redes sociales, bueno, el correo institucional, nuestras redes sociales, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar también colgando esta ponencia, nuestro fanpage, y en Instagram también nos pueden seguir para que se enteren de los próximos eventos que vamos a estar organizando, ¿no? Entonces, también le vamos a hacer llegar una encuesta, una pequeña encuesta de satisfacción de la ponencia, y una vez que ustedes la hayan llenado, van a poder acceder al material, ¿no? Al PPT y también les estaremos pasando el video para que puedan verlo, ¿no? Nuevamente, si es que algo por ahí les quisieran revisarlo posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles a todos y, bueno, esperemos tenerlos pronto en el próximo webinar que vamos a estar organizando como asociación de aquí lo más probable es que se realice de aquí a 2 semanas. Así que, bueno, los esperamos. Muchas gracias.